Hermanos, muy buenas tardes. Vamos a dar paso a la lectura de la palabra de Dios. Y puestos de pie, vamos a abrir nuestras Biblias al Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 12. Como es costumbre, vamos a leer de manera alternada o antifonal. Yo leo un versículo, ustedes leen el siguiente, y así sucesivamente, y el último lo leeremos todos juntos. Y repito, Marcos capítulo 3, versículos 7 al 12, y dice así: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos, y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén y de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía. Grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces, diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Todos juntos. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Esta es palabra de Dios, hermanos. Gracias, hermano Pablo, por haciéndole la palabra del Señor. Y continuamos con la exposición de la palabra del Señor en el Evangelio según San Marcos. Y esta vez estamos hablando del capítulo 3, versículo 7 al versículo 12, continuando con la exposición. Y podemos ver que el Señor en este pasaje se aparta hacia el mar para enseñar a una multitud de varios lugares. Podemos ver que el Señor se aparta al mar porque había una multitud que le seguía de Galilea, de Judea, de Jerusalén, de Idumea y de los alrededores de Tiro y de Sidón, e instruye a sus discípulos tener siempre una barca lista para que la gente no le oprimiese. Y se manifestaban espíritus inmundos porque querían descubrirle antes de que él fuese a la cruz. Esto es lo que dice este pasaje. Entonces, para nosotros la aplicación será que el creyente enseñará la palabra de Dios por sobre todo. El creyente encontrará lugar para enseñar a los que quieren aprender la palabra de Dios, aún en medio de incomodidades y de distracciones. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra el día de hoy y háblanos como siempre con el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones, aquel que convence de justicia, juicio y de pecado, que es el Maestro que nos enseña tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En este pasaje Marcos nos narra y se puede ver que el Señor ha hecho muchos milagros y de manera maravillosa. La gente con solo tocarle se sana, pues por esto las multitudes quieren estar con él y vienen de diferentes lugares y quieren tocarle, porque por eso es que ellos querían estar cerca del Señor. El Maestro tiene una estrategia para seguir enseñando a la multitud, pues que la gente se acerca mucho a él. Y esto nos hace pensar acerca del ministerio de enseñanza en la iglesia, de nuestro propio ministerio de enseñar, cómo reaccionamos ante el interés de la gente por la palabra de Dios en medio de la incomodidad y las distracciones. El Maestro encuentra un lugar, una manera para seguir enseñando y pudo lidiar con la presión de la gente sin rechazarlos. Y por eso el día de hoy vamos a hablar de qué es enseñar y cómo enseña el Maestro en estas circunstancias. Versículo 7 nos habla y dice acerca del Señor: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Aquí se ve al Maestro que va al mar. En este caso es el mar de Galilea, pues el texto dice: Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos. Como vimos anteriormente, el Señor sanó a muchos, algunos en el día de reposo. Esto hizo que no solamente las personas que querían saber de Él le seguían, sino también habían personas que buscaban y le seguían para acusarle y luego buscar su muerte. Se parece a lo que se menciona en el llamamiento de Mateo en Marcos capítulo 2, versículo 13, cuando dice: Después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y ahí es donde él llama a Mateo. Era una situación muy similar, pero esta vez había mucha gente que estaba detrás de él, habían venido de diferentes lugares, y entonces él se retira
hacia el mar. Se utiliza una palabra aquí, cuando dice retirarse, se utiliza una palabra que anahorreo, que significa solamente apartarse, no es que los abandonó, sino que se apartó de aquel lugar, porque había mucha gente. Esto quiere decir que se alejó, se apartó hacia el mar de Galilea. La idea es que no es que el Señor no quería enseñar a la multitud, más bien quería enseñar a la multitud. No se está escapando de la multitud, sino que está buscando un lugar donde pueda seguir alcanzando a la multitud. Recuerde el tema central de Marcos, que nos habla, que dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y aquel maestro está buscando continuar sirviendo, a pesar de que hay una multitud de gente que le quiere tocar, que quiere estar cerca de él, porque el que le toca se sana. Marcos nos muestra la naturaleza humana del Señor en acción. La gente oprime su cuerpo. Por una parte está el Señor incómodo por la opresión de la gente. No es que el Señor no quiere estar con ellos. Lo que pasa es que Él quiere buscar un lugar donde Él puede enseñar a la gente. Y aquí nos muestra la naturaleza humana del Señor. Se ve su limitación física. La gente le está apretando y Él quiere estar en un lugar amplio donde Él pueda seguir enseñando la palabra del Señor. Tenía limitaciones físicas porque era un hombre 100% el Señor. El Señor estaba alejándose del lugar porque dice el texto, y le siguió una gran multitud de Galilea, y así como dijimos antes, como esta multitud estaba compuesta por personas que querían saber del Señor Jesucristo y aquellas que también querían hacerle daño al Señor Jesucristo. Por una parte, estaba haciendo lo que dice Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Y por otra parte, quería continuar enseñando y continuó enseñando, como dice en Isaías 42:2, no gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír por las calles. Y como dice en Marcos 1:45, en lo que hablamos antes, después de sanar a un hombre leproso, el versículo 45 dice, pero ido él comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos y venían a él de todas partes. El efecto que había causado el ministerio del Señor es que había atraído muchas personas por las cosas maravillosas que hacía el Señor. La gente quería estar a su lado, y tan a su lado que al tocarle muchos se sanaban. Entonces el Señor quería continuar enseñando y se aparta a un lugar cerca del mar. Primeramente, había también gente de Judea en la multitud. Estas personas, y dice aquí, ¿no? Dice, y de Judea, y de Jerusalén, y de Idumea, y de otro lado del Jordán, y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Esa multitud había venido. Y había gente de Judea, esto quiere decir del centro, más o menos del territorio de Israel. Y había gente de Galilea, del lugar donde estaba el mar de Galilea. Y luego vino de Jerusalén, está enfatizando que no solamente de Judea vinieron, sino de la capital de Judea, subieron hacia donde estaba el maestro. De Idumea, que es la antigua Edom, que se encontraba al sudeste del territorio del Mar Muerto, era tierra de los descendientes de Esau, ¿se acuerdan? Más o menos 150 millas, donde está el Señor predicando al norte en el mar de Galilea. Y luego también nos habla que vinieron gente de Tiro, lo que era Fenicia, en la historia se conoce como Fenicia, y de Sidón, que estaba al noroeste, en la ubicación del mar de Galilea, como a unos 30 o 40 millas de donde estaba el Señor en el mar de Galilea. En otras palabras, aquí el autor está queriendo decir que vinieron gentes de diferentes lugares, tanto del centro de Israel, de la capital de Jerusalén, de Judea, y de ambos extremos, del norte de Tiro y de Sidón, y del sur de Idumea. Está diciendo de todo el territorio tan extenso para la geografía de ese tiempo de Israel, que vinieron, está diciendo el autor, que vinieron de estos distintos lugares para escuchar al maestro. Y esta multitud le estaba apretando al maestro, y el maestro quería continuar enseñando y se fue a las orillas del mar. Estas multitudes habían escuchado las cosas que hacía el Señor. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. ¿Qué eran estas grandes cosas que hacía? Sino sanar a los enfermos, enseñar la palabra de Dios, explicar la palabra de Dios con autoridad. Y aunque a veces lo hacía en el día de reposo, especialmente las sanidades,
donde era legítimo hacer el bien, pero era observado por los legalistas y le decían que no tenía que hacer nada. Ellos pensaban que sanar en el día de reposo era trabajo y por tanto estaba prohibido. El Señor nos dice que Él es el Señor del día de reposo y en el día de reposo se debe servir a Dios. Cuando se descansa se debe servir a Dios. Esa era la instrucción para Israel y para nosotros obviamente. Si tomamos un día de descanso como tomamos el día domingo nosotros, el día del Señor, también debiéramos usar para servir al Señor. Era grande la cantidad de la gente que venía a Él y sus discípulos, algunos al verle de sana intención, querían verle de sana intención, y otros para acusarle, por eso es que Él se retira al mar. Y aquí se puede ver la naturaleza divina del Señor. Marcos 3:7 nos muestra la naturaleza humana del Señor, pero en este versículo 3:8 se ve que Jesús es Dios también, porque se puede ver cómo en armonía se mueven, actúan ambas naturalezas. El Señor no quiere estar tan cerca de la gente porque le oprime, no le deja hacer, tiene limitaciones físicas, busca un lugar apartado para enseñar. Pero la gente que le toca se sana y entonces se puede ver su naturaleza divina también. O sea, estamos viendo que Marcos nos presenta a un Jesús que es 100% hombre y un Jesús que es 100% Dios. Y ambas naturalezas están en el mismo Señor y están en armonía en el mismo Señor. Por eso que estar cerca del Señor produce sanidad para muchas personas, oyendo cuán grandes cosas hacía. Entonces Marcos nos muestra estas ambas naturalezas del Señor en acción, en frente de las multitudes, que además eran testigos. El Señor encontró un lugar para continuar enseñando. Hermanos, siempre hay una forma, lugar, ocasión para seguir enseñando del Señor a la gente, ya sea con nuestras propias vidas, ya sea con nuestras propias palabras. No podemos darnos por vencidos y renunciar a mostrar a Cristo, no solo con nuestras palabras, sino con nuestras propias vidas. Muchos dirán, pero pastor, ahí no se podía, ahí era imposible. Pero aquí el Señor nos está modelando, nos está mostrando que siempre hay una manera de enseñar del Señor Jesucristo, ya sea con tus palabras, ya sea con tus hechos. Recuerdo que papá hacía esto. Ya va a ser un año que murió papá, fue a la presencia del Señor. Y él tenía como unos 50 obreros que trabajaban para él, tenía una pequeña fábrica. Y entonces, él hacía esto. Decía, mire, el que quiere trabajar el día jueves y viernes, yo voy a trabajar para la iglesia. Si usted quiere servir al Señor, yo le voy a pagar su salario, venga usted a trabajar. Pero recuerden, no vamos a hacer las cosas que hacemos aquí normalmente, vamos a servir al Señor. Y la gente decía, pero ¿me va a pagar lo mismo? No va a pagar lo mismo. Igual le voy a pagar, pero va a servir usted al Señor. Y les hacía trabajar, les pagaba y servían al Señor. Viera, todos sus trabajadores servían al Señor esos 2 días y él les pagaba el salario. Porque muchos de ellos no iban a hacer nada si no les pagaba. Pero pasó el tiempo y ahora puedo ver en el tiempo cómo muchos de ellos ahora siguen al Señor Jesucristo. Siempre hay una manera en que nosotros podemos enseñar. Siempre hay una manera en que nosotros podemos mostrar con el ejemplo y enseñar con el ejemplo la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no podemos darnos por vencidos que en esa situación no se podía, especialmente aquí en los Estados Unidos, donde se respeta la fe de las personas, donde uno tiene derecho de hablar de Dios donde quiera, donde se respeta su derecho de pensar, su derecho de creer en alguien, aunque ahora somos atacados tremendamente por eso. Sin embargo, todavía hay el espacio y el lugar para encontrar, para hablar al Señor. Esto estaba haciendo el Señor. Muchos dirían, pero ¿cómo va a enseñar? Mire cómo la gente le aprieta, no le dejan ni hablar al Señor. Pero el Señor pensó y dijo, voy a buscar una manera de seguir enseñando a la gente. Y se fue a las orillas del mar. Y vamos a ver lo que sucede aquí. Por otra parte, a la gente le gusta lo espectacular, lo sensacional. Posiblemente esto es lo que pasó con aquellas multitudes. Eran atraídas por las cosas que hacía nuestro Señor. El Señor se aparta al mar y había una multitud que le seguía de Galilea, Judea, Jerusalén, Idumea y también de los alrededores de Tiro y de Sidón, porque habían escuchado las cosas que hacía. El Señor se aleja hacia el mar para seguir enseñando, porque había gente de Galilea, Judea, Idumea y los alrededores de Tiro y de Sidón.
ellos vinieron por las cosas que él hacía. Hermanos, el creyente encontrará lugar para enseñar a los que quieren aprender la palabra de Dios. En el modelo del Señor Jesucristo, el creyente encontrará una manera, un lugar, una ocasión, una oportunidad para enseñar siempre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 9. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista una barca a causa del gentío. Y el Señor sabía cómo era la multitud, así que estableció una estrategia para seguir enseñando. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista una barca. Mire, sabía cómo era la multitud, sabía que iban a venir a oprimirle y apretarle entre la multitud. Y siempre dio esta instrucción a los discípulos, que le tengan lista una barca a la orilla. El maestro quería seguir enseñando, pues aunque a veces hacer el bien o su ministerio también representaba peligro para el maestro, y si bien el maestro vino a entregar su vida, ese no era el momento de morir. A propósito de esto, hermanos, quiero leer este pasaje en Eclesiastés 3, 1 al 15. Ponga atención a esto. Eclesiastés 3, 1 al 15 dice: todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse, de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra, tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse, hacer el bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Aquello que fue ya es, y lo que ha de ser ya fue, y Dios restaurará lo que pasó. Hermanos, aquí está hablando de lo efímero que es el tiempo, y está hablando que cada cosa tiene su ocasión. Cada cosa tiene su momento. Y ese momento no era el tiempo de morir del Señor. Ese momento era el tiempo de predicar el Evangelio. Ese era el tiempo de enseñar la palabra de Dios. Y para nosotros, hermanos, es que cada cosa tiene su ocasión, su tiempo. A veces cuando hay que trabajar queremos divertirnos. A veces cuando hay que ocuparse de la familia nos queremos ocupar de otras cosas. Cuando hay que leer la palabra de Dios, vemos la televisión o vemos el celular. No hacemos las cosas en el tiempo que deben hacerse las cosas, queridos hermanos. Por eso el Señor sabía bien, y aquí nos está modelando, que ese era el momento de enseñar del Señor. No era el tiempo de morir todavía en la cruz, no era. Pero tenía un momento de hacerse cada cosa que se hace en la vida. Cada cosa tiene su ocasión. Por eso el Señor era en ese momento de enseñar. Y hablaba con Lilian antes de venir aquí al servicio, que el Señor no estaba buscando descansar, aunque también hay tiempo para descansar. Porque cuando le preguntan al Señor: Maestro, ¿dónde moras? Él dice: las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y luego ve uno el tema central de Marcos, que dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. No era el tiempo de echarse a descansar del Señor. Era el tiempo de enseñar la palabra hasta el último de sus días aquí en la tierra. Hermanos, qué lindo es cuando los creyentes distinguen cuál es el tiempo en el que está viviendo. Hermanos, siempre la palabra nos recomienda que debemos vivir velando, porque no sabemos el momento en que el Señor nos llamará. Porque Él está a las puertas. No era el tiempo de morir todavía para el Señor. Tenía que ser cuando su Padre le diga, así como lo hizo en su oración del Getsemaní. Le dijo: Señor,
que no se haga mi voluntad sino la tuya. Si quieres, Señor, líbrame esta copa, que yo no tome este sufrimiento, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ese era el momento en que el Señor iba a ir a la cruz, no antes. Era el tiempo de anunciar las buenas nuevas. El Señor había instruido a sus discípulos una estrategia para seguir predicando el Evangelio, tener una barca siempre lista que sin rechazar a la multitud pueda cumplir con su misión de predicar las buenas nuevas. Y la razón era a causa del gentío, para que no le oprimiesen. Siempre podemos encontrar un lugar, una ocasión, una oportunidad para enseñar la palabra del Señor. Si a veces hacemos estrategias para todas las cosas que hacemos en la vida, pero no hacemos estrategias para enseñar la palabra de Dios. ¿Tiene usted su estrategia para enseñar la palabra de Dios en su familia? ¿Tiene la estrategia para enseñar la palabra de Dios con sus hijos? Estoy seguro que tiene un buen plan de vacaciones para este año. ¿Tiene su estrategia para juntar el dinero? Probablemente sí. Pero aquí el Señor está mostrando que Él tiene una estrategia para enseñar la palabra de Dios. Lo más importante hay que hacer primero, y lo primero es agradar al Señor, enseñar su palabra, no solamente con nuestras bocas, sino con nuestros propios hechos. ¿Cuántos dicen amén? Siempre podemos encontrar una manera para compartir la palabra de Dios, las buenas noticias, aunque la situación parezca incómoda. Era una situación incómoda para el maestro, que todo el mundo le está empujando. Pero él encontró una solución sin rechazar a nadie. Y esta fue su estrategia. Instruyó a sus discípulos de que tengan una barca siempre a las orillas para que él pueda ir y continuar hablando a las personas. No es que el Señor no quería estar con la multitud, sino a causa del gentío, para que no le oprimiesen. En un pasaje posterior se nos está hablando en Marcos 5:30, cuando sanó a una mujer que tenía flujo de sangre, dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le dijeron: ¿ves la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? El Señor necesita espacio para seguir enseñando. Esto nos muestra su naturaleza humana, pues tenía limitaciones de espacio físico como ser humano en su ministerio, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, dice, caían sobre él. Eso quiere decir que los sanaba. Esto había pasado ya con esta mujer que había curado el Señor. Se acercó en la multitud y le tocó y se sanó. Y el Señor dice: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Porque sabía que poder había salido de él. Esto es lo que pasaba, y por esta era la razón que el Señor se alejó a aquel lugar para enseñarles de allá, porque estoy seguro que las personas estaban felices sanándose, pero muchos podían llegar a pensar que la sanidad era el objetivo del Señor, y no era la sanidad el objetivo del Señor. Y justamente en este hecho de alejarse hacia las orillas del lago del mar de Galilea, el Señor está mostrando cuál es lo más importante, qué es lo más importante para Él. Puede que para nosotros sea la sanidad lo más importante, pero para el Señor lo más importante es que escuches el Evangelio, la buena nueva, de que el Señor Jesucristo ha venido para pagar en la cruz del Calvario el pecado de la caída de Génesis capítulo 3, que nos ha heredado una naturaleza pecaminosa que nos condena al infierno, que si no vienes a Cristo por la fe, no tienes la salvación del alma, por más que tengas el cuerpo más saludable de este mundo. De nada vale un cuerpo totalmente saludable si vas a ir al infierno. De nada vale. Y esto es lo que el Señor está mostrando aquí. No es que el Señor no quiere sanar, no, Él quiere sanar al que Él quiere sanar, pero no es lo más importante la sanidad, sino la salvación del alma. Por eso se alejó, para que no le toquen, no porque ya no quiere sanar más, sino porque hay algo más importante, que son las buenas nuevas, el Evangelio del Señor Jesucristo. O sea que la gente le quiere tocar, pues por tocarle se sanaban. Entonces la multitud realmente le oprimía literalmente, y esto prueba que realmente es Dios. O sea, se pueden ver ambas naturalezas, la humana y la divina, funcionando en armonía. El Señor necesita espacio para enseñar y curaba con su presencia a los que le tocaban. Esto es lo que se conoce en teología como la unión
hipostática. Dios y hombre en Jesús. Jesús es Dios 100% y Jesús es hombre 100%. Por eso puede entendernos a nosotros y por eso es el intercesor, por eso fue a la cruz, por eso Dios aceptó su sacrificio en la cruz en lugar de nosotros. En esta escena se ve al Señor, que el Señor sanaba, pero lo más importante para Él era la sanidad del alma. Es por eso que Él se aleja y se sube a esta barca para enseñar desde allí. Y esto es lo más importante, entender el mensaje del Evangelio, las buenas noticias. Hermano y amigo, es así cuando te acercas al Señor, cuando te rindes a Él. Él sana tu alma, te da la salvación eterna, solo por acercarte a Él. Y eso puede significar la vida para ti o la muerte si no lo haces. Así como estas multitudes de personas experimentaron la sanidad física aquel día, muchos también experimentaron la salvación en aquel día. Ven a Cristo el día de hoy. Entrégale tu vida. No le busques por los beneficios que puedes recibir en esta vida y que Dios te puede dar. Porque Él hace llover para buenos y para malos, hace llover para todos, lo que es la gracia común. Pero no te acerques a Dios por los beneficios, ven a Dios porque necesitas la salvación de tu alma, necesitas estar con Él, necesitas de Cristo en tu vida. Si no, aunque tengas toda una salud completa, aunque tengas todo en este mundo, si no tienes a Cristo, no tienes nada. ¿De qué le vale al hombre poseer todo el mundo y perder su alma? Entre estas personas, habían personas que estaban poseídas. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Estos, está claro, que les reconocían que evidentemente es el Hijo de Dios, así como Marcos nos está mostrando, 100% hombre, 100% Dios. Y aquí había un asunto que cualquiera podría confundirse y no verle nada de malo en lo que estos espíritus inmundos estaban haciendo, pero eso no es cierto. Estos querían que se sepa del Señor Jesucristo sin haber ido a la cruz y no por la fe, sin la expiación por el pecado. La justicia de Dios estaba pendiente. Alguien necesitaba recibir el castigo por la caída de Génesis capítulo 3. Alguien tenía que ser el sustituto y ese era el Señor Jesucristo. Pero estos demonios, aunque parecía que no hacían nada malo, sabían bien lo que estaban haciendo. Por eso que el Señor los reprende, puesto que ellos quieren que el Señor sea reconocido como el Mesías sin ir a la cruz y así no hacer la obra sustitutoria por nuestros pecados. Lo mismo hizo el diablo cuando tentó al Señor en el desierto. Le llevó al pináculo del templo en Marcos capítulo 1, versículo 12 al 13. Y ahí le dijo: si te echas, te van a sostener los ángeles. Le está diciendo: no necesitas ir a la cruz para ser el Mesías. Le está tendiendo esta misma trampa y estos demonios están haciendo lo que hace el diablo, el que es su padre. Por eso el Señor los calla. ¿Por qué? Porque aparentemente están ayudando, pero no están ayudando, están desayudando. Están queriendo que la gente crea no por la fe, sino por lo que ven. Están queriendo que Jesús no vaya a la cruz y por tanto no pague el precio por nosotros y todos seamos condenados. Hermanos, por eso el Señor les reprendía, dice el 12, mas Él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Y en esto se ve la intención de las fuerzas del mal, que no quieren la salvación para ninguna persona, pues no querían que haya alguien que pague el precio del pecado de la caída. Querido amigo y querido hermano, si no estás viniendo a Cristo, si no le estás entregando tu vida al Señor Jesucristo, es porque hay alguien más que tú que está más interesado que tú que no vayas al cielo. Aquel que le interesa que ardas en el infierno para siempre y experimentes la ira y el castigo de Dios. Ese es el diablo. Pero el diablo utiliza el mundo para convencerte que no necesites de Jesús. Te distrae con las cosas de este mundo, te puede distraer con los estudios académicos, te puede distraer con el trabajo, te puede distraer con el dinero, te puede distraer con tu salud, te puede distraer con cuantas cosas ofrece este mundo.
y puedes llegar a convencerte de que no necesites de Cristo. El principal interesado de que no vayas al cielo es el diablo. Pero hoy puedes venir al Señor Jesús, porque Él siempre está dispuesto a enseñarte, a mostrarte el Evangelio, convencerte con su Espíritu, si tú te rindes a Él. Así que el que tiene intención de que no vayas al cielo, más allá de lo que tus razones, es el diablo. El Señor instruyó a sus discípulos tener siempre una barca lista, porque quería evitar que la gente le oprimiese, pues muchos querían tocarle, pues se sanaban al hacerlo, y también se manifestaban los espíritus inmundos, porque querían descubrirle antes de que fuese a la cruz. El Señor quería seguir enseñando, y por eso instruyó a sus discípulos tener una barca donde ir. Él necesitaba espacio para hacerlo como hombre, pues las personas se sanaban por tocarlo, porque es Dios, mientras los demonios trataban de entorpecer su ministerio. El creyente enseñará la palabra de Dios aún en medio de dificultades y distracciones. Hermano, las incomodidades y las distracciones no son pretexto para no enseñar la palabra del Señor. Cada día usted pasa al menos en el trabajo, por eso se llama trabajo, situaciones incómodas. La vida le trae situaciones incómodas, distracciones. Pero el creyente enseñará la palabra de Dios, no solamente encontrará un lugar, oportunidad, ocasión, sino enseñará la palabra de Dios aún en medio de incomodidades y distracciones. No es pretexto de que hay incomodidad para enseñar la palabra de Dios, hermanos. Aquí tenemos esta linda comodidad de sentarnos en bancas tan confortables, con aire acondicionado, la temperatura que increíble. Hay lugares donde no son así. Pero eso no es pretexto para no enseñar la palabra del Señor. Si no, no iríamos de misión. Si no, no estaríamos yendo a la selva el próximo año. Si buscáramos nuestra comodidad. No, hermanos, cuando vamos a la selva vamos en medio de mosquitos. Y así es, todo el tiempo están los mosquitos alrededor tuyo. Pero vamos y enseñamos la palabra de Dios, porque el Señor así nos modeló. El Señor así nos mostró que aún en medio de las incomodidades y las distracciones aún de los demonios, se debe enseñar la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué te incomoda en tu vida diaria, hermano? ¿Qué es tan incómodo que te hace olvidar de la palabra del Señor? ¿Qué cosa te distrae tanto que te has olvidado de la palabra del Señor? ¿Tu celular? ¿Qué cosa te distrae tanto? Pero debiéramos, dice la palabra del Señor aquí, nos está modelando el Señor, que enseñar la palabra de Dios en medio de las incomodidades y las distracciones. El Señor se aleja hacia el mar para seguir enseñando a una multitud. El creyente enseñará la palabra de Dios por sobre todo. El Señor se aparta hacia el mar para enseñar a una multitud de varios lugares. Hermanos, en síntesis, el Señor quiere que nosotros continuemos enseñando su palabra todo el tiempo. No siempre en una clase, sino en el trabajo, en la familia, en la calle, cuando manejas. Cuando alguien que tú estás manejando viene por atrás medio loco y te corta, en lugar de competirle, enseñarle qué es amar y quédate atrás, maneja defensivo, hasta tu seguro va a bajar. ¿Verdad? Si tomas un curso de manejar defensivo y mandas tu certificación, ¿el seguro te baja o no? Te baja. A ver, haga la prueba. Te va a bajar. Le va a costar el cursito, pero le va a bajar el seguro. Hermano, enseñe cómo se vive en toda ocasión, en la peor incomodidad. A nadie le agrada que le corten el carro así, a nadie le agrada. Pero sabe que yo pienso inmediatamente, cuando alguien me corta así me corta y se va así, yo digo, está apurado. Empiezo a orar, pues, alguna urgencia tiene. Señor, te pido que le ayudes. Guárdalo, Señor, alguna razón tiene. Tal vez está llegando tarde donde su jefe.
que yo le facilite, Señor. Me quedo atrás, dejo que pase. Hermanos, no hay que pensar mal, dice Filipenses 4:8. En todo lo que es justo, en todo lo que es bueno, en todo lo que es de buen nombre, en esto pensar, dice, ¿por qué vas a pensar mal cuando alguien te está cortando? Pensa bien, aplica la palabra del Señor y ora por esa persona, en lugar de enojarte por ella. Amén. Hermanos, aquí vemos que nuestra vida tiene que ser una enseñanza. Esto es lo que está diciendo el Señor con esto. Lo que hablas, lo que vives, debe estar siempre enseñando las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Vamos a orar. Bendice, Padre, tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos siempre en las Escrituras. Por los registros bíblicos nos enseñan, Señor, acerca de ti, de tu verdad, de las cosas que tú quieres que sepamos y cómo quieres que vivamos, Señor. Gracias por tu palabra y ahora nos hablas de enseñar, que nuestra vida, nuestras palabras, nuestros hechos debían servir siempre para enseñar, Señor, tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Y quiero animarles que en esta semana usted practique esto, que su vida sea enseñar, que lo que usted diga enseñe a alguien a seguir al Señor, que lo que usted haga enseñe a otros que en usted vive el Señor Jesucristo. Que el Señor le bendiga, démonos un abrazo de paz, hermanos.